Imagina llegar al final de tu vida solo para darte cuenta de que pasaste décadas simplemente reaccionando a lo que te sucedía, sin control sobre tus emociones, viviendo en automático, siendo un esclavo de las opiniones de los demás. Y lo peor de todo, darte cuenta de que todo pudo haberse evitado. Esta es la cruda realidad de millones de personas. Viven atrapados en ciclos de ansiedad, comparación y arrepentimiento, precisamente porque han ignorado los principios que Marco Aurelio escribió hace casi 2000 años. El filósofo emperador que gobernó Roma en medio de guerras, traiciones y epidemias. Un hombre que pudo haber sucumbido al poder, pero eligió vivir con sabiduría, equilibrio y propósito. Marco Aurelio dejó un legado simple pero poderoso. Quien se domina a sí mismo, domina el mundo. Y eso es exactamente lo que este video te revelará. El arte de vivir sabiamente, un arte que te pone por delante del 99.8% de la gente perdida en el ajetreo moderno. Pero ojo, solo aquellos que vean hasta el final entenderán realmente cómo aplicar estas enseñanzas de forma práctica y transformar por completo su manera de vivir. Marco Aurelio creía que el verdadero poder humano no reside en dominar a los demás, sino en dominarse a uno mismo. Él dijo una frase célebre: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos. Y si nos detenemos a considerar esto, es una de las verdades más simples, pero a la vez más ignoradas de nuestra era. Vivimos en una época en la que la mente de la gente está constantemente secuestrada. Solo basta mirar alrededor. Notificaciones, redes sociales, comparaciones, opiniones, juicios. La gente se despierta ya reaccionando al mundo sin dirigir su propio día. Y es precisamente aquí donde brilla la sabiduría estoica. Dominar la mente es como tomar el control del timón de un barco en medio de una tormenta. Aquellos que no saben cómo navegar sus pensamientos terminan siendo arrastrados por olas de miedo, ansiedad y enojo. Y eso es precisamente lo que le pasa a la mayoría. Creen que el sufrimiento viene de las circunstancias, pero Marco Aurelio nos advierte que no es lo que nos sucede lo que nos afecta, sino cómo lo interpretamos. Piensa en algo simple, como un embotellamiento. Una persona se enfurece, maldice, se desquita con los demás. Otra respira, lo acepta y usa ese tiempo para reflexionar, escuchar algo útil o simplemente observar el momento. El evento es el mismo, pero el impacto es completamente diferente. El problema es que desde pequeños nos enseñan a reaccionar. Cuando alguien nos ofende, respondemos de forma agresiva. Cuando algo no sale como queremos, nos quejamos. Cuando el mundo parece injusto, nos hacemos las víctimas. Pero el estoicismo propone un camino diferente. Observar antes de reaccionar. Entender que la primera emoción que surge no tiene por qué convertirse en una acción. Esa pequeña pausa entre el estímulo y la respuesta es donde reside la libertad. Muchas personas destruyen oportunidades y relaciones porque no pueden controlar su propia mente. ¿Cuántas veces alguien ha hablado sin pensar y después se ha arrepentido? ¿Cuántas decisiones se tomaron en el calor del momento, llevando a arrepentimientos eternos? Esto sucede porque una mente sin control es como un caballo salvaje, fuerte, pero peligroso. El estoico aprende a domarlo con práctica diaria. Marco Aurelio no solo escribió sobre esto, él vivió lo que predicó. Mientras gobernaba el Imperio Romano, enfrentó traiciones, guerras e incluso una pandemia que devastó a su gente. Aún así, mantuvo su serenidad. Entendió que perder el control emocional no resolvería nada. Es como intentar apagar un incendio echándole gasolina. En los tiempos modernos, el dominio interior se ha vuelto aún más valioso. La ansiedad, por ejemplo,
ya es considerada uno de los mayores problemas de la era moderna. Estudios demuestran que la mayoría de la gente experimenta ansiedad todos los días, y una gran parte de ellos ni siquiera se da cuenta de cuánta energía les consume. Cuando la mente está inquieta, la vida se convierte en un constante campo de batalla. Pero cuando aprendemos a observar los pensamientos sin dejar que nos dominen, obtenemos algo que casi nadie posee: claridad. Imagina a alguien comparándose constantemente con los demás en redes sociales. Solo ven fragmentos perfectos de la vida de otros y creen que su propia vida es insuficiente. El resultado es frustración e inseguridad. Si una persona así aplicara los principios estoicos, entendería que lo que ve es meramente una ilusión, una fachada, y que la verdadera medida del valor personal radica en vivir de acuerdo con los propios principios, no con las expectativas externas. Un claro ejemplo de esto es Keanu Reeves. Incluso después de enfrentar la pérdida de su esposa, hija y amigos cercanos, sigue siendo un símbolo de calma, generosidad y presencia. Aprendió a no reaccionar impulsivamente al dolor, sino a aceptarlo y transformarlo en fortaleza. Este comportamiento es exactamente lo que Marco Aurelio llamaría dominio interior. Controlar la mente no significa reprimir sentimientos, sino entender que son pasajeros. Cuando la ira aparece es meramente una visita. Cuando el miedo surge es solo una nube pasajera. La diferencia radica en no dejarte arrastrar por ellos. Marco Aurelio afirmó: tienes poder sobre tu mente, no sobre los eventos externos. Date cuenta de esto y encontrarás fuerza. Esta frase sirve como recordatorio de que la paz interior no depende del estado del mundo, sino de cómo eliges reaccionar a él. En los tiempos modernos, donde todo es acelerado e instantáneo, quienes aprenden a mantener la calma naturalmente sobresalen. En el trabajo, en las relaciones, en decisiones cruciales, los pensadores claros toman mejores decisiones. Mientras otros se desesperan, los sabios observan. Cuando otros gritan, los sabios escuchan. Y eso es lo que los coloca por delante de la mayoría. Entrenar la mente no es algo que suceda de la noche a la mañana, sino un ejercicio diario. Significa levantarse y observar tus propios pensamientos, darte cuenta cuando estás reaccionando automáticamente y elegir conscientemente lo que merece tu atención. Significa evitar discusiones impulsadas por el ego, respirar antes de responder, aceptar que no todo está bajo tu control. Poco a poco, esta práctica transforma tu forma de vida. Vivir con dominio interior es como llevar un escudo invisible. El mundo sigue siendo el mismo, pero nada te afecta de la misma manera. Las críticas no te derriban, los problemas no te paralizan y el caos no te domina. Y cuando alcanzas este estado, te das cuenta de que realmente estás por delante de casi todos. Porque mientras el mundo exterior está en agitación, dentro de ti reina una paz inquebrantable. Marco Aurelio escribió una vez: acepta todo lo que te llegue, pues nada ocurre que la naturaleza no te haya preparado para soportar. Esta frase encierra uno de los mayores secretos de la sabiduría estoica. La mayoría de la gente pasa su vida tratando de luchar contra la realidad, deseando que las cosas fueran diferentes, como si el simple acto de resistencia pudiera cambiar lo que ya es. Pero la verdad es que la vida no se doblega a nuestra voluntad, sigue su curso, indiferente a lo que deseamos, y depende de nosotros elegir si nos dejaremos arrastrar por la corriente o aprenderemos a navegarla con serenidad. Aceptar no significa resignarse, sino entender que lo que tenemos delante es lo que existe actualmente y que resistirse mentalmente a lo inevitable es un desperdicio de energía. ¿Cuántas veces te has irritado por el tráfico,
por la lluvia que arruinó tus planes, por un retraso inesperado o una decepción fuera de tu control. ¿Y qué cambió después? Nada. Solo quedó el agotamiento emocional. La aceptación es el arte de entender que el enojo no altera los hechos, simplemente destruye tu paz. Durante el reinado de Marco Aurelio, el Imperio Romano enfrentó guerras, traiciones e incluso una pandemia devastadora. A pesar de todo esto, él seguía escribiéndose a sí mismo sobre la importancia de mantener la calma y aceptar el destino. Él afirmó: todo lo que te sucede ya estaba preparado para ti y fue tejido en tu propio ser desde el principio. Esta comprensión le impidió rebelarse contra las circunstancias y lo mantuvo firme en medio del caos. Hoy en día, el sufrimiento de la gente a menudo proviene de resistirse a la realidad. Cuando algo se desvía de las expectativas, el pensamiento automático es: esto no debería estarme pasando a mí. Esta simple frase marca el inicio de un conflicto interno que consume la mente. Un claro ejemplo se encuentra en las relaciones. Cuando una relación termina, muchas personas pasan meses o incluso años atrapadas en el pasado, reviviendo lo que pudo haber sido, intentando encontrar respuestas que quizás nunca lleguen. El estoicismo enseña que no hay liberación hasta que aceptas lo que ha sucedido. Aceptar no es olvidar, es reconocer que el dolor es parte de la experiencia humana y que el futuro solo puede construirse a partir del momento en que dejas de luchar contra lo que ya pasó. Piensa en cuántas oportunidades se pierden porque alguien se niega a aceptar el cambio. ¿Cuántas personas permanecen en trabajos infelices simplemente por miedo a empezar de nuevo? ¿Cuántos insisten en relaciones arruinadas porque no soportan la idea de dejar ir? La aceptación es lo que transforma el sufrimiento en sabiduría, es lo que te permite ver lo que ha pasado y preguntar: ¿qué tiene esto para enseñarme? Durante la pandemia reciente, por ejemplo, millones de personas vieron sus rutinas desaparecer de la noche a la mañana. Mientras muchos se desesperaban, otros aceptaron la situación y buscaron maneras de adaptarse. Crearon negocios en línea, cambiaron de carrera, aprendieron nuevas habilidades. Esta es la diferencia entre quienes luchan contra la realidad y quienes trabajan con ella. Aceptar lo que es no significa renunciar al cambio, sino empezar desde donde estás. También hay una conexión profunda entre la aceptación y la salud mental. Investigaciones muestran que las personas que practican la aceptación consciente tienen niveles más bajos de estrés y ansiedad. Esto ocurre porque cuando aceptas una situación, el cerebro interpreta que el peligro ha pasado y el cuerpo sale de su estado de alerta constante. La mente, que antes estaba en guerra consigo misma, finalmente encuentra descanso. Marco Aurelio nos enseña que abrazar lo que se desenvuelve también es un acto de confianza en el orden natural de la vida. Él creía que cada evento, por más doloroso que pudiera parecer, juega un papel en el desarrollo del alma. Todo lo que sucede es justo si lo observas con claridad, escribió. Esta afirmación tiene un poder impresionante. ¿Cuántas veces una pérdida dolorosa ha terminado abriendo el camino hacia algo mejor? ¿Cuántas veces un obstáculo te ha impulsado a crecer de maneras que la comodidad jamás lo haría? Las personas que cultivan esta perspectiva desarrollan una fuerza silenciosa, no se desesperan ante la adversidad, no se hacen las víctimas. En cambio, enfrentan los desafíos de frente y reflexionan: esta es mi realidad actual. ¿Qué puedo hacer con ella? Esta mentalidad distingue a quienes evolucionan de quienes se ahogan en quejas. El camino de Oprah Winfrey lo ejemplifica. Ella padeció pobreza, abuso y rechazo, pero eligió abrazar su pasado como parte esencial de su formación.
En lugar de quedarse en el dolor, lo transformó en combustible para inspirar a millones. Esta es la esencia de la aceptación. Convertir el dolor en propósito. Vivir de esta manera es liberador. Cada vez que aceptas lo que no puedes cambiar, algo dentro de ti se expande. El enojo pierde su control, la ansiedad disminuye y surge un espacio de claridad donde antes solo reinaba la confusión. En este espacio nace la sabiduría, trayendo consigo la capacidad de actuar con serenidad. Por lo tanto, cuando algo se te escape de las manos, recuerda las palabras de Marco Aurelio. Acepta todo lo que te sucede, pues nada te sucede que la naturaleza no te haya preparado para soportar. Este sentimiento es más que un simple consejo, es una invitación a vivir con un espíritu ligero, porque mientras el mundo se esfuerza por controlar lo incontrolable, quienes aprenden a aceptar caminan en paz, sin importar lo que pase. Marco Aurelio tenía una visión muy clara respecto al poder de la disciplina. Creía que la humanidad se fortalece al dominar sus propios impulsos. En sus meditaciones escribió: «No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. La muerte te acecha. Mientras vivas, mientras esté en tu poder, sé bueno». Este pasaje transmite un recordatorio poderoso. El tiempo es demasiado breve para ser desperdiciado en la ociosidad, la postergación y la falta de rumbo. La disciplina es lo que separa a quienes solo sueñan de quienes realmente transforman sus vidas. En tiempos contemporáneos, la gente a menudo busca la motivación como si fuera una fuente mágica de energía. Desean sentir ganas de actuar, pero Marco Aurelio enseñó lo contrario. Afirmó que no debemos depender de las emociones para hacer lo que se tiene que hacer. El deber debe ir antes del placer. ¿Cuántas veces has dejado de lado una tarea importante simplemente porque no tenías ganas? Esta es la trampa de la mente moderna. Creer que uno necesita inspiración para actuar. El estoico entiende que la acción trae la inspiración, no al revés. Cuando observamos la vida moderna, notamos una falta de disciplina generalizada. Personas que duermen mal, viven constantemente fatigadas y se quejan del tiempo, pero pasan horas en redes sociales. El mundo se ha convertido en un lugar donde la distracción se comercializa sin parar, y quienes carecen de autocontrol a menudo caen víctimas de este sistema. La disciplina es el antídoto para esta trampa. Restaura el poder de elegir. Marco Aurelio no llevó una vida fácil. Incluso como emperador, se levantaba antes del amanecer para escribir sus reflexiones y organizar su día. Creía que la mente debe entrenarse a diario, como un músculo. La práctica constante lo mantuvo firme ante los desafíos. Cuando escribió «Levántate, porque no fuiste hecho para estar acostado», se hablaba a sí mismo, combatiendo la inclinación natural a buscar la comodidad. Y esta es una batalla que todos libramos a diario. En esencia, la disciplina es un acto de amor propio. Es elegir hacer lo necesario hoy para que tu yo futuro pueda cosechar las recompensas. Piensa en cuántas personas abandonan sus propósitos a mitad de camino porque no logran mantener el enfoque. Empiezan una dieta, un curso, un proyecto, solo para pronto rendirse. Luego se preguntan por qué nada cambia. El problema no es la falta de talento, sino la falta de constancia. Marco Aurelio enseñó que debemos hacer el bien de forma natural, como el sol que calienta sin esperar nada a cambio. Ser disciplinado es precisamente esto: actuar porque es lo correcto, no porque tengas ganas. En el mundo actual observamos claros ejemplos de cómo la disciplina moldea el éxito. Dwayne "The Rock" Johnson es una de esas figuras. A pesar de la fama y la riqueza, mantiene una rutina rigurosa de entrenamiento y trabajo. Entendió que el verdadero poder surge de la constancia, no de la intensidad momentánea. Esta mentalidad es profundamente estoica. No importa si estás cansado o si el día es desfavorable.
el compromiso con lo que debe hacerse perdura. Y hay una base científica para esto. Estudios indican que las personas disciplinadas reportan sentirse más felices y menos estresadas, precisamente porque establecen orden en medio del caos. Cuando tienes hábitos estructurados, el cerebro conserva energía y disminuye la sensación de incertidumbre. La rutina se transforma en una forma de protección mental. Es como si cada acto disciplinado fuera un ladrillo que construye una fortaleza interna. Sin embargo, es crucial entender que la disciplina no es rigidez. No significa vivir sin placer, sino equilibrar el placer y la responsabilidad. Marco Aurelio creía que el placer debe servir a la razón, no al revés. Cuando el placer se convierte en la única guía, un individuo pierde el rumbo. ¿Cuántas personas talentosas conoces que desperdiciaron su potencial debido a una falta de autocontrol? Celebridades que perdieron carreras, relaciones y salud porque no pudieron controlar sus propios excesos. La historia abunda en tales ejemplos. La ausencia de disciplina es una forma lenta de autodestrucción. Por el contrario, cuando se cultiva la disciplina, la vida experimenta una transformación. Fomenta un sentido de confianza, ya que empiezas a cumplir las promesas que te haces a ti mismo. Cada vez que superas tu propia inercia, refuerzas la creencia en tus capacidades. Esta autoconfianza es lo que mantiene la serenidad ante la adversidad. Marco Aurelio creía que debemos actuar de acuerdo con nuestra naturaleza racional. La humanidad fue hecha para trabajar, evolucionar y contribuir. Cuando uno vive únicamente en busca de comodidad, se aleja de su verdadera esencia, y es por eso que tantos se sienten vacíos, incluso teniéndolo todo. Carecen de propósito, y el propósito nace de la acción. La disciplina es lo que te impulsa a hacer lo que se necesita, incluso cuando nadie te está observando. Es levantarte de la cama cuando tu cuerpo anhela quedarse, estudiar cuando tu mente busca distracción, continuar cuando el camino parece excesivamente largo. El estoico entiende que cada pequeño esfuerzo diario es un triunfo sobre uno mismo. Por esta razón, te propongo un reto. Elige una cosa sencilla, algo que sabes que deberías hacer pero siempre pospones. Podría ser levantarte más temprano, hacer ejercicio, leer a diario o meditar. Haz esto durante 7 días, sin falta. Observa cómo reacciona tu mente, cómo intenta sabotearte y reconoce el poder que emerge cuando conquistas esta resistencia. Es en este ejercicio donde nace la verdadera libertad. Al final, quien está esclavizado por sus propios deseos nunca será verdaderamente libre. La disciplina, por ardua que parezca, es el camino más directo hacia una vida ligera y significativa, porque cuando te dominas a ti mismo, no queda nada que el mundo te pueda quitar. Marco Aurelio fue el hombre más poderoso del mundo en su época. Gobernó un imperio, tuvo riqueza, ejércitos y respeto. Sin embargo, a diferencia de muchos, no permitió que el ego lo dominara. En sus meditaciones escribió: «Pronto habrás olvidado todas las cosas, y pronto todas las cosas te habrán olvidado a ti». Esta conciencia de la impermanencia lo mantuvo con los pies en la tierra. Sabía que el poder y la fama son pasajeros, y que el verdadero valor de un hombre no radica en lo que posee, sino en quién es cuando nadie lo ve. El ego es uno de los mayores adversarios de la sabiduría. Es la fuerza que lleva a la gente a creerse superior a los demás, a que ya saben lo suficiente, a que no hay nada más que aprender. El ego se alimenta de la aprobación, las comparaciones y las apariencias. Y cuanto más alguien se esfuerza por demostrar su valor a los demás, más se aleja de su verdadero ser. Hoy vivimos en una era donde la imagen a menudo pesa más que el carácter. La obsesión por mostrar éxito
belleza y perfección en redes sociales ha dado origen a una generación de personas emocionalmente agotadas, buscando constantemente validación, pero rara vez sintiéndose realmente plenas. Marco Aurelio, incluso como emperador, se recordaba a sí mismo cada día que era solo un humano entre millones, sujeto a los mismos dolores y limitaciones. Aconsejó: no te dejes inflar por el éxito ni hundir por el fracaso. Esta es la esencia de la humildad estoica: no permitirse ser elevado ni destrozado por las circunstancias. La persona sabia no depende de la admiración de los demás, pues su paz no viene de afuera. El ego nos lleva a creer que somos el centro del mundo, pero la vida siempre encuentra la forma de demostrar lo contrario. Quien vive solo para su propio reflejo, al final se convierte en su prisionero. Basta con observar cuántas personas exitosas lo han perdido todo por no saber manejar su propia vanidad. El ejemplo de Kanye West ilustra cómo el ego puede degenerar en autosabotaje. El talento que lo llevó a la cima también lo cegó, y la falta de control sobre su imagen pública lo llevó a decisiones impulsivas y destructivas. La lección es cruda. Cuando el ego toma el control, la razón pierde el rumbo. En contraste, piensa en alguien como Morgan Freeman, un hombre admirado pero discreto. Rara vez se le asocia con escándalos o controversias. Habla poco, pero sus acciones y serenidad hablan por él. Este comportamiento es el reflejo de alguien que ha entendido el poder de la humildad. Los verdaderamente sabios no necesitan presumir, pues su sola presencia es suficiente. La humildad no se trata de hacerse menos. Se trata de reconocer nuestro lugar dentro de la inmensidad de la vida. Es entender que no importa cuánto sepamos, siempre hay más que aprender. No importa cuánto logremos, todo puede cambiar de la noche a la mañana. Esta misma idea es la que mantiene a raya la arrogancia. Y Marco Aurelio era muy consciente de esto. Incluso siendo emperador, se escribía recordatorios a sí mismo como: recuerda que eres polvo, y al polvo pronto regresarás. Esta práctica lo mantenía con los pies en la tierra, recordándole que el poder y el estatus no lo hacían inmortal. La sociedad de hoy valora a quienes más sobresalen, hablan más fuerte o se imponen. Pero el estoicismo enseña que el verdadero poder reside en el autocontrol. El ego busca controlar a los demás. La sabiduría busca el control de uno mismo, y esta distinción lo cambia todo. Aquellos que dejan que el ego domine actúan por impulso, viviendo una vida de reacciones. Quienes cultivan la humildad actúan con propósito y equilibrio. La ausencia de humildad tiene un precio muy alto. ¿Cuántas personas exitosas lo han perdido todo creyendo que eran intocables? Atletas a quienes se les subió la fama a la cabeza, perdiendo el rumbo. Empresarios que tomaron decisiones arrogantes y destruyeron imperios. Artistas que sucumbieron a la soberbia. La historia se repite porque el ego es insaciable. Anhela admiración, reconocimiento y exaltación, pero nunca está realmente satisfecho. La humildad, en cambio, trae paz. Cuando no necesitas demostrarle nada a nadie, la carga de la comparación desaparece. Cuando entiendes que el verdadero valor está en lo que haces, no en lo que exhibes, la vida se vuelve más ligera. Es como si una calma interna reemplazara el bullicio de las expectativas externas. Eso es verdadera libertad. Marco Aurelio veía la vida como una obra de teatro donde cada quien interpreta su papel y nadie es más importante que nadie. Él decía: todo lo que oímos es una opinión, no un hecho. Todo lo que vemos es una perspectiva, no la verdad. Esta conciencia le impedía juzgar a los demás y lo mantenía abierto al aprendizaje. Él sabía que la soberbia es una barrera que frena la evolución. En el mundo de hoy, esta enseñanza es más crucial que nunca.
Vivimos rodeados de comparaciones y el ego se alimenta constantemente de likes y validaciones. Pero quienes viven para ser admirados están siempre al borde de la frustración, porque la opinión externa es volátil. Un día te aplauden, al siguiente te critican. El estoico lo entiende y permanece inquebrantable. Se mantiene firme como una roca frente al viento. Vivir con humildad no significa renunciar a la grandeza. Significa actuar con grandeza sin necesitar reconocimiento. Es servir sin esperar recompensa. Es aprender incluso cuando ya se es un maestro. Cuando el ego se calma, el alma crece. Y es en este silencio donde emerge la sabiduría que tanto valoraba Marco Aurelio. La humildad es lo que nos mantiene humanos. Nos recuerda que el éxito no es un trofeo, sino una responsabilidad. Que la verdadera fuerza reside en mantenerse centrado, incluso cuando todos te aplauden. Porque al final el tiempo borra nombres, victorias y títulos, pero nunca borra el carácter de quienes vivieron con propósito. Marco Aurelio lo comprendió profundamente, y es por eso que, siglos después, sus palabras siguen resonando como un recordatorio. No es el poder lo que revela quiénes somos, sino cómo lo ejercemos. Quien domina el ego, domina su destino. Si este contenido resonó contigo, compártelo con alguien especial o con esa persona que crees que necesita escuchar este mensaje hoy. Gracias por acompañarme hasta el final y por dedicar un momento de tu día a reflexionar conmigo. Fue un placer compartir esta reflexión contigo y espero verte en el próximo video.